Mi nombre es Edith Nava, a sus órdenes. Soy tanatóloga y logoterapeuta. Estudié psicología en la Facultad de Psicología de la UNAM y he estado inmersa en otros estudios de educación continua como filosofía, literatura, antropología, para no hacer más, más largo este comunicado de mis saberes académicos, pero créanme que suficientes para que podamos platicar muy a gusto de este tema que hoy se nos presenta. Voy a presentar con mucho cariño, especialmente algo personal, algo de mucho cariño personal, porque he tenido la oportunidad de trabajar en Fundación Sofía México y Fundación Sofía España por bastante tiempo. Y el maestro Javier Vilar Rodríguez, junto con la maestra Herminia Gisbert Ferrer, nos van a hacer el favor de hablar de un tema muy interesante el día de hoy, que trata de las neurociencias y que a veces los especialistas en la psicología, los especialistas en la salud, no hemos tomado en cuenta como una herramienta realmente funcional. Voy a hacer una pequeña introducción para que sepamos de qué va el tema y luego vamos a hacer un conversatorio que me parece más ágil y más humanizante entre el maestro Javier y la maestra Herminia. Bueno, pues hemos titulado nuestra plática de hoy, Hoy y el Ahora de la Mente, Mindfulness y Neurociencia. ¿Por qué es importante que lleguemos al punto de hablar de mindfulness, que es una herramienta muy antigua, ancestral, y que hoy ha estado dando respuestas bastante positivas en el tratamiento psicológico y emocional y acompañamiento tanatológico en las personas? Primero que nada, vamos a ver qué es el estrés, porque eso es muy importante identificar. Y es un proceso adaptativo que implica muchas respuestas emocionales y motivos. Por lo tanto, tenemos que tener como objetivos que necesitamos suficientes recursos psicológicos y físicos para dar respuesta a estos cambios que demanda nuestro entorno. Se requiere de una compleja secuencia de movimientos del sistema nervioso central y periférico y del sistema endocrino y del sistema inmune. Imagínense todo lo que engloba, todo lo que pasa dentro de nosotros solamente para responder ante los estresores. Este proceso de adaptación del cuerpo y del cerebro humano ya se ha estudiado y hay patrones que se han visto, uno de los cuales, los primeros que mencionó fue Hans Selye en 1950, pero la neurociencia, la biología, la medicina y la psicología y otras ciencias afines ya se han ocupado de la investigación de dichos procesos adaptativos, debido a que se ha dejado como muy de lado valorar esa etiopatología que tiene el organismo, ¿no? Es decir, de dónde puede venir esa vulnerabilidad de enfermarnos y cómo está relacionado con ese estrés. Y es decir, cómo también se puede convertir en una enfermedad. Ahora la neuropsicoinmunoendocrinología, que parece trabalenguas, pero realmente es una ciencia que trata de englobar todo, nos revela que la medicina ha cambiado muchísimo más en esta última generación que en todos los precedentes con respecto a la inter- y multifuncionalidad de los sistemas en los seres humanos. Se ha creado un malentendido con respecto a que el estrés es un fallo de adaptabilidad en la supervivencia y sin embargo es todo lo contrario, es más bien el llamado diestrés el responsable de ese fallo de adaptabilidad. Y significa que es una reacción en donde se produce continuamente un estrés desbordado, un estrés que reacciona a situaciones complejas implicando una evaluación de la amenaza. Los seres humanos le calificamos a esa amenaza. Y en esa subjetividad y eso sofisticado de los procesos cognitivos implica obviamente que se desvíe una idea de un control, ¿no? A veces sentimos que no tenemos control sobre las cosas y no necesariamente porque la amenaza sea realmente fuerte, sino porque ya la hemos calificado por experiencias pasadas o porque nosotros tenemos un sistema de valores y creencias que no nos permite ir más allá de la realidad de lo que está sucediendo. Entonces,
Para entender esta particularidad de la reactividad humana del estrés, no deberíamos olvidar que implica numerosas respuestas de sistemas internos, así como condiciones medioambientales que los estén desencadenando. La respuesta se vuelve por mucho multidimensional, polimorfa, muy individual, y la repetición o la fuerza con la que este estresor nos esté atacando o lo estemos percibiendo, favorece o disminuye el proceso adaptativo. Este fenómeno conocido como específica respuesta al estrés, ya lo había mencionado en algún momento Lysen en 1967. En otras palabras, no es el estrés per se lo que implica los problemas de adaptación en la fisiopatología o en las psicopatologías que se generan como respuesta orgánica. Es más bien el aprendizaje, eso que está impregnado de manera de nuestra percepción emocional. Así que los seres humanos, dependiendo de nuestra biografía, nuestra historia de vida, nuestro entorno personal, le damos significado a la experiencia en donde nos vemos estresados. Y si ese estresor es exógeno, viene de afuera, o ese estresor es endógeno, algo que nosotros estemos elucubrando en la mente, o una combinación de ambos, y además se suma el puntaje que le otorgamos en la medición de su dificultad, de su intensidad y de su frecuencia. Así que juzgar o tener un criterio de nuestro propio marco referencial es como un filtro para calificar esas experiencias. Y citando al fisiólogo húngaro Hans Selye, experto en el mecanismo del estrés, encontraremos que una amenaza es percibida física y emocionalmente. Nos produce además una resistencia que produce un desequilibrio llamado homeostasis. Cuando se extiende a la fase de resistencia, viene un quiebre. Los estresores sostenidos en el tiempo pueden ofrecer escenarios para una enfermedad y agotamiento derivados precisamente de esa resistencia que tenemos. Se sostiene una actitud de hiperreflexión, es decir, que estamos dando vuelta al mismo pensamiento, no lo soltamos, y eso provoca una falta de regulación del sistema simpático y parasimpático del sistema nervioso. La sintomatología puede ser evidente en derivadas formas del diestrés. El diestrés es el estrés crónico o irresolutivo y puede localizarse en los horizontes de lo físico o de lo emocional, no dormir, no comer, no concentrarnos, que nos duele el cuerpo, que tengamos cefaleas, que tengamos náuseas. Y esos estados son afectivos y a la misma vez corporales. Es como el dorso y la palma de la misma mano, o como la cara y la cruz de la misma moneda. Así que la resistencia, esa comprensión tan personal que le damos a esos sucesos que vivenciamos, activa la amígdala del cerebro y produce una elevación de hormonas de estrés como el cortisol, la noradrenalina, la adrenalina, que además son estresantes, o más bien hormonas que suelen inflamar. O sea, todos los itis son provocados por estas hormonas y se elevan en demasía. El aprendizaje de aceptar más que de estarse resistiendo es una práctica terapéutica de enorme utilidad, así como conocer qué produce en nuestro cuerpo si tenemos una respiración consciente, un manejo de nuestras emociones, es decir, ayudar al sistema parasimpático a desactivarse y activar el sistema simpático para que estemos menos alterados. Es que necesitamos utilizar esa subjetividad para trabajar en la asunción de una realidad más neutral y, por supuesto, menos alterada. Hay que saber si podemos hacer un manejo, un control de nuestro locus interior o de nuestro locus exterior. Incluso si la mente nos advierte que la solución está totalmente absurda, podría suponerse que las herramientas del empleo del mindfulness en la etapa de la psicología o del acompañamiento tanatológico pues no parecieran tan útiles. Voy a ser muy coloquial y he escuchado a lo mejor algunos compañeros que todavía piensan que
pedirle o enseñarle al paciente a respirar, pues suena un poquito como caricatura, ¿no? Y la verdad es que creo que no hemos profundizado en el valor de esa herramienta. Pues en esa sensación de factibilidad del ejercicio de la conciencia plena, viene todavía una medicina muy cartesiana, ¿no? De decir, vamos a dar medicamentos, vamos a ser muy metódicos con lo que vamos a hacer en la terapia y nos dejamos de lado una gran oportunidad de producir una extraordinaria visión de la humanidad, ¿no? Es decir, hay muchas variedades, muchas maneras de llegar a ese aprendizaje de conciencia plena. Y la serenidad no es que sea un equilibrio absoluto, sino simplemente que sea un conjunto de respuestas que nos sintamos capaces de dar ante un problema y no es vivir sin problemas, sino enfocarse cuando hay una dificultad, sabiendo escuchar dentro de uno mismo. Bueno, quiero concluir esta pequeña introducción dándole la palabra al maestro Javier Vilar, que es filósofo, egiptólogo, que ha dedicado mucho de su vida a trasladar la filosofía al uso práctico, ¿no? Que no se quede nada más en la historia de Grecia, de Roma, sino que ha tenido la función de bajar el balón a nivel de cancha, ahorita que estamos hablando del Mundial, y que nos ayuda a comprender que el mundo aún se puede mover a través de reflexiones imprescindibles de la filosofía ancestral y bueno, también de la filosofía moderna. Y él es el fundador y presidente internacional de Fundación Sofía, es director y creador del programa de temas de estudios del Centro de Estudios Sofía. Es un filósofo autodidacta, pero también muy preparado en muchas áreas, egiptólogo y comisario de la exposición de los reinos del silencio en el ritual funerario del Antiguo Egipto. Entonces, estimado maestro Javier, por favor, ¿quiere platicarnos cómo ve usted que la psicología también se puede nutrir de la filosofía práctica? Claro. Bueno, primero saludar a todos y agradecer esta oportunidad de poder compartir experiencias y perspectivas y puntos de vista y agradecerte especialmente a ti la oportunidad que nos das, ¿no? Para poder participar de este congreso online. Así que muchísimas gracias a todos los que estáis colaborando para abrir este espacio realmente interdisciplinario y además mundial, ¿no? Porque hace 2 días estábamos en México, hemos pasado un tiempo maravilloso y ya ahora con todos vosotros para poder profundizar en este apasionante tema. Con esto ya. Bueno, Gracias, maestra. Tu presentación ha sido tan sintética y tan magnífica que tenía yo la sensación de que mucho no se podía añadir ya a lo que has dicho porque lo has resumido perfectamente, ¿no? Pero bueno, paso un poco a compartir mis reflexiones con respecto a este tema. Porque creo que más allá de lo que puedan decir unos autores u otros, siempre hay un proceso en nosotros que está considerado el proceso humano por excelencia y que es común a la filosofía, a la psicología, a la neurociencia y, en fin, a toda búsqueda de conocimiento. Y es el proceso que se llama de comprensión. El tema de poder llegar a ese fascinante proceso que tiene la conciencia cuando comprende algo, cuando llega a la comprensión que es más allá del entendimiento. Podemos entender algo, pero, y ahí está uno de los grandes ríos que hay que cruzar, ¿no? En el que insistían los filósofos antiguos, entender algo no significa saber. Es decir, saberlo significa haberlo incorporado a tu propia experiencia cuando algo que tú entiendes, quiero poner un ejemplo ya que estamos posiblemente en presencia de muchos docentes y profesionales pues, de la medicina, por ejemplo, tú puedes conocer muchos manuales de medicina, habértelos estudiado y poderlos recitar de memoria. Pero hasta que no te pongas a curar, a tratar a un paciente, hasta que no te pongas a experimentar por ti mismo lo que puede ser el aliviar el dolor, el sufrimiento, la enfermedad de otro ser humano, ese conocimiento no se va a convertir en sabiduría.
El punto de vista de los sabios tradicionales y de los filósofos sapienciales era que precisamente cuando podemos vivir eso que tenemos como conocimiento teórico, llegamos a ese gran proceso humano por excelencia que es la comprensión. Y la comprensión tiene mucho que ver con lo que para mí en todo el tema que has expuesto sobre el estrés y los estresores y todas las veces que has citado a Hans Selye, ¿no? Que fue el que nos habló de que el estrés atravesaba por determinadas etapas, como fase de resistencia, fase de agotamiento, etcétera, etcétera. Para mí la clave, si yo tuviera que definirla en una palabra, sería la aceptación. O mejor dicho, la no aceptación de la realidad. Es decir, creo que partimos de una base y es que en la que coinciden tanto gran parte de los neurocientíficos actuales como de los sabios de la antigüedad, y es que en gran medida el universo en el que vivimos es mental. Es decir, nuestro bien y nuestro mal, como decía Heráclito, están fundamentalmente en nuestra mente. Claro, es que Siddhartha Gautama el Buda decía, con nuestros pensamientos creamos la realidad, creamos el mundo, ¿no? Y nos podríamos encontrar también que la neurociencia, por ejemplo, pues te dice que lo que el corazón quiere ver, la mente se lo acaba mostrando. Es decir, muchas veces no vemos lo que es, sino vemos lo que somos. Es decir, vemos un reflejo de nuestra propia interpretación del mundo, ¿no? Y ahí es donde está un poco la clave. Es decir, el problema está en que como nuestra mente puede viajar hacia el pasado, puede enfocar su atención en el presente, en lo que está ocurriendo aquí y ahora, en lo que estamos experimentando, en este caso compartiendo juntos, o puede enfocarse hacia el futuro. Si enfocamos el foco de atención de la conciencia hacia el pasado, recordamos y podemos recrear experiencias o conocimientos que están en el pasado. Si lo enfocamos hacia el futuro, podemos imaginar, prever, planificar, organizar. Y si lo enfocamos hacia el presente, podemos percibir la realidad que estamos experimentando y la realidad que nos rodea. Lo que pasa es que los estudios neurocientíficos, al igual que los filósofos antiguos, coinciden en que en gran parte del tiempo o de esos decenas de miles de pensamientos que tenemos diariamente, calcular que unos dicen 60.000, 70.000 pensamientos fugaces a lo largo de un día, que gran parte saltan del pasado al futuro. No, y creo que el 90% de esos pensamientos son repetidos también. Aparte de que son repetitivos, por ejemplo, hay un pensamiento que te recuerda algo doloroso y algo que te ha salido mal o algo que te preocupa y entonces vuelves una y otra vez a él. Y claro, mientras tu conciencia está en ese pasado de algo que ocurrió y que recreas una y otra vez dándole fuerza, por así decirlo, a nivel emocional en tu conciencia, te pierdes el presente. Es decir, si estás en el pasado, no estás plenamente en estado de presencia, teniendo conciencia de las oportunidades y las posibilidades que tienes aquí y ahora. Y lo mismo pasa con el futuro. Si estás todo el tiempo imaginando o continuamente temiendo algo que puede ocurrir, pensando algo que te puede acontecer, preocupado por pues, lo mismo, te pierdes en cierta manera la oportunidad de estar en el presente. Y ahí es donde entonces nos encontramos con toda una serie de pensadores que decían que el problema está cuando nuestra mente se superpone al mundo real, de tal forma que si bien el mundo real es uno, tú construyes un mundo mental que se superpone al mundo real y lo bloqueas de cierta manera, lo superpones. Y muchas veces solemos confundir la realidad con nuestro punto de vista sobre la realidad. Y entonces es cuando ocurre el proceso de que nuestro cerebro da un significado a algo, nuestra mente le da una interpretación, un significado a algo, que nosotros lo vivimos como, no solo como la realidad, sino como la absoluta realidad, y sin embargo nos podemos olvidar de que tan solo es un punto de vista, de que es una percepción de la realidad. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Y aquí entramos con el estrés.
nos encontramos de pronto con una sorpresa inesperada, con algo negativo. Mientras las cosas van bien, aceptamos la realidad y fluimos con ella. Pero cuando de pronto puede ocurrir una impresión negativa, una sorpresa, una desgracia inesperada, se desata la primera fase del estrés, que es la alarma, el pánico, el miedo, el sistema límbico se dispara y el reptiliano empieza a inyectar adrenalina y a lo mejor, curiosamente, no ha llegado a ocurrir ninguna desgracia. Simplemente la hemos imaginado. O alguien nos ha hecho un comentario que nos ha hecho temer una posible desgracia. Y claro, en este sentido, desde el punto de vista de los neurotransmisores y de las emociones, el cerebro, según investigaciones que se han hecho, como todos ustedes sabrán, no distingue muy bien entre algo que estamos imaginando y algo que realmente estamos experimentando. Es decir, por eso nosotros podemos imaginar una experiencia y automáticamente los neurotransmisores se disparan porque la estamos sintiendo emocionalmente, aunque no esté ocurriendo. Y claro, ahí es donde entonces entramos en que ante una posibilidad de un peligro que puede ser imaginario, que no es real, se alteran, se disparan todos los sistemas de alarma del cuerpo y la adrenalina y los neurotransmisores y entramos en un estado de excitación, o bien si realmente nos encontramos ante una crisis, pues viene la fase de negación, de incredulidad, de resistencia, donde Hans Seiler decía, pues te enfadas, te huyes o te haces pequeñito. Y claro, ese estado de negación de lo que tienes delante de ti o de la realidad, pues te lleva a un agotamiento, evidentemente, y si se cronifica, puede llegar a somatizarse. Entonces empieza a afectarte somáticamente pues, a distintos sistemas orgánicos que puedas tener y como muy bien has dicho tú, se pierde el principio de homeostasis. Es decir, podemos llegar realmente a acusar ese estado de estrés cronificado, ¿no? Con lo cual, ¿cuál sería la clave? Yo pienso que la clave sería la aceptación, que no es resignación, que no es rendirse ante la realidad, sino ver las cosas tal cual son, tal cual, la realidad tal cual es, y a partir de ahí trabajar con ella para poder mejorarla o para poder cambiarla. Y termino esta parte de mi alocución con que yo considero que el tema de la aceptación o la no aceptación sería la clave. Es que tenemos también que entender que nuestro sistema educativo de nuestra sociedad actual no se nos ha enseñado precisamente, no se nos ha educado en una serie de cualidades como es la compasión, la aceptación, la bondad, la empatía, la asertividad, la resiliencia, la tolerancia cuando algo está en contra de lo que nosotros pensamos, o simplemente en cómo aprender a gestionar sanamente y de forma equilibrada nuestras emociones. Es muy reciente los estudios sobre inteligencia emocional, que es la inteligencia que nos ayuda a gestionar las emociones sin las cuales pues podemos entrar fácilmente en estados de estrés, de angustia, de ansiedad o de depresión. Entonces, me gustaría acabar con una frase que yo creo que resume todo lo que he dicho, que muchos se piensan, por culpa de las redes de internet y tal, se piensan que esta frase a lo mejor unos dicen que la dijo Francisco de Asís, otros dicen que la dijeron otros filósofos, y en realidad es de Reinhold Niebuhr. Y la frase que ustedes reconocerán dice: Señor, concédeme serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar, valor para cambiar aquellas que sí puedo cambiar y sabiduría para reconocer la diferencia. Ese para mí es un camino de aceptar lo que hay, ver lo que depende de ti y lo que no, y ver qué es lo que puedes cambiar, y a partir de esa aceptación no hay estrés, no hay resistencia ante la realidad, no hay angustia, no hay negación. Con lo cual, directamente haces un bypass y entras directamente a trabajar con la realidad para mejorarla. Con lo cual, evidentemente, lo que va a haber es satisfacción, sensación de sentirte útil y mucho más equilibrio emocional. Para mí la clave estaría un poco en todo este tema, estaría en ese concepto filosófico tan extraordinario del que nos hablaban los antiguos, ¿no? Que es el de la aceptación. Claro que sí, maestro Javier. Y antes de cederle la palabra a la maestra Herminia,
a lo mejor me gustaría, no, más que agregar, ver si entendí su propuesta, que a mí, por supuesto, me parece que la filosofía es indispensable dentro de los conocimientos y saberes de quienes cuidamos la salud de los demás. Y esto me lleva a entender como el libre albedrío, ¿no? Ese no atraparme en una mente condicionada. Yo tengo la decisión, tengo ese albedrío de no atraparme en esa mente condicionada y repetir eso que tiene mi inconsciente, ¿no? De lo que me dolió en el pasado, de lo que yo juzgué en el pasado, de lo que estoy prediciendo para el futuro y todavía no sucede, ¿no? Y sentirme libre de ese significado y decir el día de hoy qué es lo que está pasando. Y poner mi energía en el día de hoy para que entonces eso que se vuelve luchar, se vuelva más bien el disfrutar la vida de hoy, ¿no? No sé si más o menos he captado la idea. Sí, ahí la cuestión un poco es que generamos una inercia porque de tanto repetir una preocupación, de tanto repetir un mal recuerdo que tenemos, de tanto repetir un temor que creemos que va a ocurrir, es que si hiciéramos un balance estadístico, posiblemente 9 de cada 10 preocupaciones angustiosas de desgracias o mala fortuna que nos puede ocurrir, no va a ocurrir nunca. No llegó a ocurrir nunca. A lo mejor ocurre 1 de cada 10. Sin embargo, nosotros hemos generado toda una experiencia psicosomática, emocional, mental, física, que ha acusado el golpe como si hubiéramos tenido 10 situaciones desgraciadas, porque las hemos imaginado. Y para mí el problema mucho está en cuando se entra en bucle, ¿no? Como tú muy bien has dicho, en esa preocupación repetitiva. Y aquí para mí es donde enlazamos un poco con lo que es el arte de la maestra Herminia, ¿no? Que es Así es. entrenar la mente para no dejarse arrastrar por esos bucles, por esos patrones repetitivos que nos mantienen una y otra vez en lo mismo, que incluso, por desgracia, se nos repiten por la noche en las pesadillas y en los sueños, cuando hemos estado todo el día dando vueltas a una misma preocupación, y cómo entrenar o readiestrar, reeducar a la mente a poder sacar el máximo provecho y disfrutar plenamente del aquí y del ahora, pues a través, por ejemplo, del mindfulness y de bueno, es que todo ello. lo que estamos hablando realmente es la vida misma. O sea, estamos hablando de la dificultad del libre albedrío, porque cuántas veces nosotros queremos actuar de una manera o de otra y estamos dispuestos y nos hemos levantado por la mañana decidiendo yo hoy voy a hacer tal cosa. Y sin embargo, a la hora de la verdad, aparece por ahí algo que es como un patrón repetitivo conductual que llevamos repitiendo y repitiendo en nuestras vidas que nos impide poder hacer lo que nuestra voluntad le gustaría hacer. Entonces, claro, ahí hay un punto en donde estamos hablando de la libertad, hasta qué punto somos libres o hasta qué punto estamos condicionados por todas esas dependencias nuestras, por nuestros propios miedos, por nuestras propias pasiones, por nuestras propias recuerdos, ¿no? Que hacen que muchas veces no podamos sentirnos bien con nosotros mismos. Entonces, claro, todo lo que estamos hablando creo que forma parte de este entrenamiento de la mente, que es lo que realmente es esta magnífica herramienta de mindfulness, que es una herramienta que aunque el nombre es como muy moderno y suena así como muy... rimbombante. Muy así, en realidad es algo muy antiguo, muy antiguo. Esto realmente desde que el hombre comenzó este maravilloso proceso del despertar de la conciencia, hay un elemento insustituible para poder abrir a ese espacio sabio, a ese espacio sano, que es el de la libertad interior, que es la atención plena. Que es la traducción justamente de mindfulness. Maestra Herminia, no tuve oportunidad de comentar que usted es cofundadora y vicepresidenta de la Fundación Sofía España y es conferenciante, escritora y profesora
y también es creadora y docente de un máster de sabiduría práctica, así como co-creadora de talleres de arte de ser mujer y de desarrollo de crecimiento personal para la mujer, y miembro de la Junta Directiva de la Asociación Profesional de Especialistas de Mindfulness. Y voy a hacer un comercial y un paréntesis. En la página de Fundación Sofía España, y hay links también, y en YouTube también, hay videos muy interesantes de ambos profesores en donde no solo se escucha qué significa la filosofía práctica ni también el mindfulness, sino además unas experiencias meditativas maravillosas que, dicho sea de paso, a mí me han sido de mucha utilidad para mis pacientes. Pero pues ahora sí, adelante, maestra, perdóneme por favor la interrupción. Muchas gracias, Edith. Bueno, pues sí, aquellos que queráis podéis entrar en el canal de YouTube y ahí hay muchos recursos para poderos apoyar en este trabajo tan bonito que tenéis como psicólogos, de acompañar, de aliviar, de ayudar, de sostener, en fin, creo que el trabajo vuestro de psicólogos creo que es imprescindible en este momento en el que vivimos más que nunca. Creo que el mundo está realmente enfermo de ruido. Vamos a enfocarnos hacia mindfulness, enfermo de muchas cosas, de miedo, de incertidumbre. Vamos a enfocarlo enfermos de ruido mental, que está generando realmente mucha insatisfacción a todos los niveles. En ese ruido mental nos perdemos en el pasado, en nuestros miedos, en nuestras preocupaciones, en lo que debíamos de haber hecho, lo que no debíamos de haber hecho, lo que me hicieron, lo que no me debieron de hacer. Yo me merecería tal cosa, no me hicieron aquello. Ahí estamos constantemente rumiando, fuente de infelicidad e insatisfacción. Estamos proyectándonos hacia un futuro incierto, más que nunca. Hoy, en la presentación, realmente estamos viviendo un momento prodigioso, una situación que jamás habíamos vivido en el mundo, de muchísima incertidumbre. Seguimos todavía con ese interrogante. Tenemos que aprender a vivir en esa incertidumbre desde un estado saludable, porque si no nos estamos haciendo muchísimo daño y las enfermedades, como bien sabéis, están cada vez aumentando, enfermedades psicológicas, enfermedades mentales, soledades, etcétera, etcétera. Estamos perdiéndonos, además de en esa incertidumbre, en esas proyecciones nuestras o en ese anticiparnos a las cosas. Muchas veces también, si cerramos un momento los ojos y ponemos atención qué es lo que está ocurriendo aquí dentro, está este comentarista que está continuamente comentando la jugada, como en ese mundial de fútbol que estamos viendo todos, donde se halla ahora, y nos está impidiendo vivir el momento presente, nos está impidiendo conectarnos con nuestra propia y auténtica naturaleza esencial. Nos estamos perdiendo de vista a nosotros mismos en tanto ruido. Es una situación que realmente está generando mucho sufrimiento y que yo pienso que mindfulness ha venido como una herramienta imprescindible en estos momentos en los que estamos. Si bien viene de muy antiguo, puesto que viene desde la tradición, se ha popularizado en la década de los 80. El doctor Jon Kabat-Zinn, dentro del ambiente clínico, se encontró él, yo no sé si conocerán muchos de ustedes la historia, pero es que es una historia bonita de contar, porque yo creo que es una historia de amor, es una historia de vocación, es una historia de, yo estoy segura, de ese sentimiento que nos une a todos los aquí presentes con toda seguridad, de querer aportar nuestro granito de arena en hacer que este mundo sea un poquito mejor, un poquito más sano, un poquito más feliz, un poquito más bueno. El doctor Jon Kabat-Zinn estaba trabajando allá por la década de los 80, 79 por ahí, estaba trabajando en una clínica con enfermos con dolor crónico. Y él venía de una familia curiosa, una familia de estas que estaban inmiscuidas dentro de esta búsqueda interior o del despertar de la conciencia, y él había practicado de jovencito yoga y meditación zen. Y entonces él, siendo médico de este centro, con los pacientes sufriendo, se devanó los sesos pensando cómo podría él aplicar todas estas técnicas de relajación mental, de adiestramiento mental, de entrenamiento mental,
justamente para poder aliviar o prevenir el sufrimiento de sus pacientes. Y entonces fue muy osado y presentó un programa a la dirección, un programa para hacer un entrenamiento de 8 semanas con sus enfermos para intentar reducir el nivel de estrés a través de estas técnicas muy antiguas de atención plena y ver qué resultados tenía. La cuestión fue que le dieron permiso, le llamó mindfulness, que sonaba así como muy moderno, se desligó completamente de todo lo que es la parte religiosa de la tradición espiritual de donde viene la atención plena dentro del budismo. De alguna manera generó secularizó un elemento de carácter espiritual, pero lo secularizó para poder llegar a todos los ámbitos. Y entonces preparó un programa que es el que luego fue a ser el MBSR, que es el Mindfulness aplicado para la reducción del estrés y la ansiedad. Es el programa de mindfulness más conocido, el pionero, y el que a partir de este trabajo y estos estudios que hubieron, han habido muchísimos más. Pero bueno, la cuestión es que él comenzó con esto, los resultados fueron magníficos, puesto que a través de todas estas técnicas de mindfulness, lo que generaba era un espacio interno en los pacientes que fomentaba una forma de bienestar interior donde, por una parte, poder desapegarse del dolor, o sea, que el dolor no estuviera tan aferrado a sus vidas, generando tantísima ansiedad y tantísima rumiación y tantísima preocupación, sino poder desapegarse un poquito. Es como si apareciera una metaconciencia o un yo testigo que fuera capaz de ver ese dolor que había en el cuerpo, pero de una manera mucho más desidentificada, de una manera con más perspectiva, con una forma en donde la actitud reactiva que tenemos ante el dolor, la actitud reactiva que tenemos ante cualquier estresor, la actitud reactiva que tenemos ante cualquier situación difícil de la vida en donde uno te pilla por sorpresa y respondes con lo primero que tienes, con tus propios patrones, prejuicios, reactividades, etc. Generar el espacio necesario para poder observar esa situación y desde ese espacio poder elegir cómo quiero responder o cómo responder de la mejor manera ante esa situación difícil que yo estoy viviendo. Claro, que yo creo que precisamente la forma de desubjetivizar, sobre todo cuando estamos hablando de experiencias aflictivas y conflictivas o dolorosas, es convertirte en observador de tu propia realidad. Entonces te vuelves, adquieres una visión objetiva y activas la zona prefrontal del cerebro, activas, y eso te permite utilizar el libre albedrío con más claridad. Un ejemplo que yo suelo poner y que nos gusta mucho es cuando un amigo te cuenta una crisis o un problema grave que está pasando, te lo cuenta tu mejor amiga, tu mejor amigo, con qué serenidad, con qué ecuanimidad, con qué tranquilidad y qué lucidez enseguida le hablamos con él. Podemos dar consejo, animarlo, motivarlo, tranquilizarlo, acompañarlo. Me da un poquito... Sí, perdón, maestra, perdón. Sí. Acompañarlo con una serenidad y un desapego de la situación, claro, porque la situación no es nuestra. Entonces sería, en cierta manera, como si cuando te encuentras en una situación aflictiva o conflictiva, poder dialogar contigo mismo como lo harías con tu mejor amigo. Entonces, desde observar la situación y decir, bien, vamos a ver, ¿qué tenemos? Tenemos esto, ¿qué podemos hacer? Entonces, claro, es un proceso de desubjetivización, pero en ese momento, en el momento que te conviertes en observador de la realidad y adquieres un poquito más de ecuanimidad, de objetividad, se activan otras zonas del cerebro a la vez que se desactivan un poco las partes más dirigidas por la emoción, ¿no? Por la amígdala, etcétera, etcétera. Sí, precisamente sí. Ese ejemplo es maravilloso porque me da, tengo una idea en la cabeza. Nosotros no solemos sonreírle a las amenazas, ¿es verdad? O sea, lo menos que vamos a hacer es decir, qué felicidad, estoy en peligro, ¿no? O creo estar en peligro. Pero cuando nosotros estamos escuchando en acompañamiento, en una empatía,
a un buen amigo, a alguien querido, a alguien amado, en donde estamos serenos e incluso con una sonrisa, una sonrisa que no signifique burla, sino apaciguar el momento, ¿no? Algo gratificante, algo que nos haga sentir acogidos, ¿no? Yo creo que de la misma manera tendríamos que escucharnos cuando nos sentimos estresados y en peligro. ¿Por qué no nos vamos a sonreír? ¿Por qué no vamos a mirarnos con un poquito más de esa empatía y de ese cariño, de esa compasión? Como bien dicen ustedes, si estamos escuchando a un querido amigo, ¿no? Y pues suena un poco loco, pero yo sí diría que le sonriamos un poco más, saliéndonos de la pecera, viéndonos desde afuera y sonreírnos un poco más y decir, estoy aquí para ti, ¿no? Y no para darle cuerda al dolor, así quizás el dolor lo ponemos en segundo plano, ¿no? O sea, podemos ensayar esa parte. Fíjate, Edith, que lo has dicho muy bien, porque en el programa, por ejemplo, de Mindfulness con Compasión, el programa del doctor Christopher Germer y Christine Neff, uno de los ejercicios más importantes es darnos cuenta de la diferencia de cómo nos tratamos a nosotros a cómo tratamos a un buen amigo en las situaciones difíciles. Entonces hay un elemento muy importante que es también aprender nosotros a cuidarnos también en esas situaciones difíciles, porque en el caso también de vosotros, de los psicólogos clínicos y todos los que estáis en contacto con el dolor y con la enfermedad y con la muerte, ya no solo es el dolor de los pacientes, sino que es que nosotros mismos generamos también un nivel muy alto de ansiedad, de estrés, de dolor, y tenemos que empezar a cuidarnos nosotros mismos para poder cuidar a los demás. Entonces ahí hay un elemento dentro de mindfulness, para mí dentro de mindfulness, que es atención abierta a la totalidad de la experiencia dentro nuestro, es decir, mirarnos a nosotros mismos como si encendiéramos una linterna interior y ver qué es lo que está ocurriendo dentro de nosotros, justamente para honrar la experiencia presente, la experiencia del momento a momento. Lo que decía antes Javier, esa aceptación. Tú sabes que la mayor parte del sufrimiento está provocado por querer que las cosas sean de diferente forma a como son, de no querer aceptar la realidad. Cuando si pudiéramos abrirnos a la experiencia, a veces maravillosa y bonita y muchísimas veces dolorosa y difícil, pero es la experiencia, es nuestra vida, es ese momento genuino que nos trae la vida, es ese escenario que la vida nos trae y la vida siempre juega a favor. La vida siempre juega a favor para traernos ese momento perfecto de que desde el lugar adecuado podamos hacer el mejor uso posible y podamos tener la mejor de las lecciones posibles. Claro que sí, maestra, y además yo creo que esa idea de mirarnos con amor, cuando hablaba el maestro Ezequiel en su participación inicial, cuando habló del inicio del Congreso, él decía, nos haría falta trabajar con el amor, y no el amor que entendemos coloquialmente, sino ese amor profundo hacia lo humano, hacia humanizar, hacia nuestro ser extraordinario, porque cuando estamos tratando al ser humano en su salud, no tenemos que dejar de fuera ninguna esfera de su pertenencia. Nosotros no somos en cachitos, no somos rompecabezas, somos completos. Y quizás un poquito la ciencia, que no tengo nada en contra de eso, porque yo soy más científica que Marie Curie. Lo que quiero decir es que también integremos, que por favor no olvidemos integrar la humanización. ¿Por qué me voy a querer primero antes que a mi paciente? Porque aprendiendo esa sensación, yo creo que tenemos mucho que mostrarle al paciente de su seguridad y de decirle, es que tú también te puedes tratar con ese cariño y con ese amor, ¿no? Y efectivamente, aceptar las situaciones complicadas no significa estar gustosísimos, significa simplemente decir, esto es lo que hay, con esto voy a trabajar, ¿no? Y para mí esa es una gran recomendación en la
reflexión que yo tengo colgada en el canal Sofía y en YouTube que se titula ¿Cómo recuperar la paz interior cuando la has perdido? Para mí esa es la idea central, ¿no? Una de las recomendaciones centrales es que tal vez debemos aprender a tratarnos a nosotros mismos como si fueras tu mejor amigo. Es decir, ¿por qué no? ¿Por qué vas a tratar mejor a tu mejor amigo que a ti? Y hablarte con esa confianza, con esa asertividad, con esa positividad. Y entonces, claro, a partir de ahí, incluso neurocerebralmente empiezas a ver posibilidades y a crear realidades y a generar unas sinapsis, unas conexiones neuronales que facilitan el que salgas de esa situación de una forma saludable y positiva. Sí, pues es la neuroplasticidad que luego dejamos de utilizar, ¿no? Que esa no se acaba nunca. Hace muchos años todavía se expresaba, hace unos 80 años, que la neuroplasticidad se acababa en la adolescencia y eso es una gran mentira. La seguimos trabajando, ¿no? Perfecto. Y aparte, en la medida que más la entrenemos, mejor. Y esa es la buena noticia, ¿no? La buena noticia es que la atención plena se puede entrenar, que la aceptación se puede entrenar, que la capacidad para lentificar la mente, para serenar la mente, para generar una mayor lucidez también interior. En ese ruido en el que estamos vamos a hacer un poquito de silencio interior para escucharnos a nosotros mismos, para escuchar a los demás y para escuchar la vida. Hay cientos de momentos en donde podemos realmente aprender de cada instante y hacer como decían en la tradición zen, decían que gracias a la atención plena podemos hacer de cada instante un momento eterno. Y eso es lo que... Fijaros que cuando uno está muy a gusto con alguien, cuando uno está feliz, es como si el tiempo se expandiera. Es como si uno entrara en otra dimensión en donde las cosas tienen un brillo especial, en donde uno escucha con mayor cariño y con mayor atención, con mayor disponibilidad. Uno está mucho más espacioso internamente, no está tan pequeñito, porque a veces cuando estamos tan ruidosos, tan pequeñitos, tan metidos dentro de nuestra burbuja de ego, todo nos afecta, todo nos hace daño, todo nos hiere. Hay una metáfora que a mí me encanta y que es la práctica de mindfulness, de la atención plena, va entrenando cada vez más, ¿no? Y es, la metáfora esta nos habla de que dicen que estaba un maestro con su discípulo y entonces el discípulo estaba bebiendo una taza de té o de agua, vamos a ponerle agua mejor. Y entonces el maestro cogió un terrón enorme de sal y se lo puso en la taza y le dijo, bebe el agua. Y el discípulo le dijo, pero maestro, esto no se puede beber, esto es insufrible. Le dijo, muy bien, vente ahora conmigo, coge la taza. Y se fueron hasta un lago y le dijo, tira ahora la taza en el lago. Tiró la taza con agua salina. Dice, y ahora bebe del lago. Y bebió agua del lago. Entonces esto se refiere a que cuando nosotros estamos muy cerrados en nuestro caparazón, la sal esa es como las dificultades de la vida. Nos afectan, nos rompen, es insufrible, no podemos con ellas. Pero en la medida que nosotros nos hacemos un poco más espaciosos, generamos un poquito más de apertura con la vida, de mayor conexión con nosotros mismos, con este corazoncito, que además es un corazón idéntico para todos. Todos sufrimos por las mismas cosas, todos amamos las mismas cosas, tememos las mismas cosas. Hay una humanidad compartida que nos hace miembros de una sola familia. Y en ese estado en donde uno está lleno de amor, puede amar. Y en ese estado en donde está lleno de compasión y sabe cuidarse en los momentos difíciles y acompañarse en los momentos difíciles, es que puede acompañar a otros en los momentos difíciles. Solo cuando estamos llenos de todo eso es cuando podemos darnos. Si no, nuestra dación no es genuina. Es una dación que busca recompensa, es una dación que busca aprobación, es una dación por lástima o por pena. No. La compasión es mucho mayor. Así es, maestra, y de hecho tenemos una pregunta aquí de la doctora Lucía Cortés. Me voy a permitir leerla y también dar mi punto de vista.
y ella nos dice que qué experiencia hemos tenido o qué beneficios se han notado en pacientes con la práctica del mindfulness en conjunto con alguna psicoterapia. Permítanme contestar yo primero, perdón. Primero que nada, la palabra compasión es una de mis palabras favoritas porque significa pasión por comprender. Eso para mí es maravilloso, o sea, que nunca se me acabe el gusto o el entusiasmo por querer saber lo que está sobre todo pasando con mi paciente. En segundo lugar, ya que me he dado cuenta que el mindfulness, que significa sobre todo ayudarle al sistema nervioso a recuperarse de los embates del estrés continuo, yo puedo trabajar muchísimo mejor en las reflexiones, tanto emocionales como psicológicas con el paciente cuando él ya ha entrenado la calma, porque llegan en un estado alterado, con toda razón, llegan agobiados, angustiados, enojados, con las emociones disparadas, y lo que vamos a hacer es ayudarlos a tomar la rienda de esa brida y hacer que sus emociones vayan a otra velocidad. ¿Cómo lo vamos a hacer? Que sepan respirar mejor, va a haber más oxigenación en el cerebro, su presión arterial va a cambiar, van a producir nuevas hormonas y trabajar con pacientes que han ayudadole a su sistema nervioso a mejorar, por supuesto, que nos va a ayudar a que ellos puedan trabajar ya la parte mental, ¿no? Esa es mi experiencia personal cuando utilizo mindfulness, cuando utilizo conciencia plena, que incluso en sánscrito está muy bonito la transcripción, porque el vipassana significa profundizar y el samatha significa atención estable, ¿no? Y eso es lo que le vamos a proporcionar al paciente. Y si ustedes, por favor, quisieran terminar sus comentarios, si quieren contestarle a la doctora Lucía o hacer comentarios también al respecto, se los voy a agradecer muchísimo. Bueno, yo aporto una pequeñita cosita y es que los amigos psicólogos nosotros nos dedicamos más al terreno educativo, pero dentro del terreno clínico tenemos muchos amigos psicólogos y hemos dado cursos también a profesionales de la salud. Y es muy importante que los mismos profesionales de la salud probéis los beneficios de mindfulness en vosotros mismos. Creo que eso es imprescindible. Cuando uno lo prueba, realmente lo puede llegar a saborear y entonces puede vivirlo y hacerlo vivir mejor. Lo que tú has dicho de la respiración es importantísimo. Dentro de la tradición se habla de que el gran condicionador y condicionante es la respiración. Una respiración serena, una respiración fina, una respiración equilibrada aporta y condiciona un cuerpo relajado y un cuerpo suelto, un cuerpo confiado, abierto, para condicionar a su vez a una psique más equilibrada que a su vez condiciona para que la mente esté un poco más serena. Entonces ya solo con eso, cualquier cosa que desde la psicología, desde vuestras terapias podáis aportarle, esa persona ya tiene aquí en sí misma un campo fértil en donde cualquier semillita que vaya a ser depositada va a florecer y a fructificar. Eso como mínimo. Después, yo conozco, hay muchísimas personas que siguen nuestras meditaciones y es muy curioso porque muchísimos psicólogos les dicen, mira, tienes que dedicar unos minutitos a meditar, porque por la mañana temprano, a ser posible, y si no, cuando se pueda, unos minutitos para parar el mundo, para hacer un poco el silencio en tu interior. Y estos psicólogos es muy divertido porque dicen, métete en YouTube, hay muchísimas meditaciones, elige aquella voz que más te resuene y dedícale ese tiempo para meditar un poquito. Desde esa meditación que la gente va haciendo, vamos generando también un entrenamiento diario, porque mindfulness tiene distintas maneras de practicarse. Una es la meditación formal, en donde uno se sienta en el cojín o respira formalmente porque lo ha decidido así y le dedica ese tiempito a la práctica, para después esa actitud llevarla al día cotidiano. Y el día cotidiano es muy, muy, muy bonito porque mientras estás haciendo la comida, pues estás en ese momento con presencia plena, viendo los alimentos que vas a hacer, oliendo los aromas, saboreando la comida, sintiendo la ducha cuando te vas a asear por la mañana encima tuyo. Todo eso son pequeños momentos de entrenamiento de la atención plena en el aquí y en el ahora
que va generando un estado de presencia cada vez mayor. Y si se entrena, mindfulness es realmente, yo pienso que es una de las grandísimas herramientas imprescindibles para este momento, añadiéndole mindfulness, como tú decías muy bien, Edith, yo también lo pienso, y compasión. Los programas de mindfulness y compasión creo que son extraordinarios, muy recomendables, porque es atención plena a la totalidad de la experiencia con aceptación, con fluidez, con mente de principiante para ver las cosas con ese genuino brillo que tiene la vida en el momento, una experiencia genuina en ese instante mismo, y después desde la amabilidad, desde el cariño, desde la comprensión, desde el compartir la vida que estamos todos viviendo y desde esa humanidad compartida entre todos, generar lo que nosotros nos gusta llamar en Sofía una cultura del despertar. Una cultura Así del es, maestra, pues esa expresión me parece maravillosa, ojalá no la podamos guardar porque nos puede servir a todos. Y maestro Javier, tenemos un par de minutos para despedirnos. Quisiera, ya sé que es poquito, pero quisiera hacer algún cierre para nosotros. Yo me voy a despedir filosóficamente, es decir, Muy que voy a bien. utilizar un decálogo con unas máximas para homenajear un poco a aquellos sabios tradicionales de Oriente y Occidente que sabían de qué hablaban, porque lo que ellos enseñaban entonces o sus reflexiones hoy están siendo verificadas pues, por la neurociencia y los experimentos neurocientíficos, ¿no? Por ejemplo, y como síntesis, utilizo estas frases o máximas como síntesis pues un poco de lo que hemos hablado. Primero, a mí me gustaría decir que la aceptación implica un reconocimiento consciente de la realidad interior y exterior a nosotros mismos. Segundo, que aceptar la realidad exterior es lo que nos da la posibilidad de interactuar con ella y modificarla, mientras que aceptar la realidad interior a nosotros mismos significa aprender a aceptarnos con nuestras luces y nuestras sombras. Luego, cuarto, que aceptación es reconocer lo que hay, lo que es tal cual es, sin mentiras, sin excusas y sin autoengaños, o como se dice a veces, sin echar balones fuera, echar la culpa a otros de las cosas que nos pasan. Que aceptar la realidad nos permite además poder enfrentarla con la dificultad, con valor, audacia y creatividad. De hecho, hay una frase de un maestro egipcio que es demoledora en su claridad, que dice: quien enfrenta con valor la adversidad no sentirá todo el rigor del infortunio. Me gustaría añadir que aceptar la realidad no significa estar de acuerdo con ella, ni resignarse, ni someterse, rendirse o aprobarla. Significa simplemente reconocer que eso es lo que hay y que ese es el principio de todo camino. Como decía Gandhi, sé tú el cambio ese que quieres ver en el mundo, ¿no? Y que el fundamento ético de la aceptación es, lo enunció Epícteto hace ya 2000 años o así, con una claridad tremenda, es reconocer qué es lo que depende de ti y qué es lo que no depende de ti. Él decía: no pretendas que las cosas ocurran como tú quieres, desea más bien que se produzcan tal y como se producen y serás feliz. Si no quieres ver tus deseos frustrados, no desees jamás sino aquello que de ti depende. Eso está precioso también. Yo creo, también me lo voy a quedar así con letras de oro. Yo quiero decirles a ambos que la más encantada y la más beneficiada de esta charla he sido yo. Les agradezco a todos los que están presentes. Sé que hay muy poco tiempo, sin embargo, si tienen preguntas, por favor, déjenlas en el chat y los profesores y yo misma, si me lo permiten, se las vamos a contestar. Me voy a despedir, cada uno nos despedimos a nuestro estilo, ¿no? Y lo mío es mucho también lo literario, así que voy a cerrar esta hermosa conferencia con una poesía de Federico García Lorca que me inspira mucho y que me parece que tiene que ver con la filosofía y el mindfulness. Y dice así: oye, hijo mío, el silencio.
Es un silencio ondulado, es un silencio donde resbalan valles y ecos y se inclinan las frentes al suelo. Me parece muy hermosa, espero que les guste. Esta poesía se llama De la figurita gitana, es de Federico García Lorca, y habla acerca de que escuchemos el silencio, escuchémonos nosotros. Pues a todos los presentes, de verdad, muchas gracias. Ha sido un honor enorme que nos hayan regalado este espacio. Maestro, maestra desde España, gracias por tomarse su tiempo, ha sido maravilloso. Pues maestro Jaime Ayala, también muchas gracias por estar aquí escuchando nuestra ponencia. Y me despido. Que tengan un día extraordinario y por favor continúen tomando fotos, continúen haciendo su hashtag para que nos estén etiquetando en el CIES. También continúen en las ponencias. Mañana nos vemos, mañana tenemos otras ponencias más y hasta el domingo también. Son bienvenidos. Así que yo quiero agradecer a Edith su coordinación y pues al maestro Aguilar y a la maestra Gisbert, pues el que nos hayan deleitado con su participación. Yo creo que es muy interesante, muy didáctica y pues es un honor tenerlos con nosotros. Muchas gracias y estaremos en comunicación. Muchísimas gracias, doctora Ayala. Además, usted ha hecho hoy un ejercicio de mindfulness en el momento, cuando todo se desbarató y ahí tuvo que estar en presencia para mantener la calma y volvernos a reconducir a todos. Así que enhorabuena. Eso es mindfulness. por su trabajo. Muchísimas gracias a todos. Gracias. Hasta luego. Y adiós. Saludos desde México para España. Igualmente de vuelta a nuestro segundo país, nuestra segunda casa.